Bueno, las sales son los últimos compuestos inorgánicos que vemos en cuarto. Hemos hecho todo un proceso de conocer los óxidos, los hidruros, los hidróxidos y los ácidos, y ahora llegamos a las sales. De todos esos compuestos que acabo de nombrar, siempre hemos tenido un metal con oxígeno o un no metal con oxígeno. Hemos tenido un metal con un hidrógeno, un no metal con hidrógeno. Por eso los hidróxidos tienen el grupo oxidrilo pegado a un metal y del otro lado tenemos los ácidos con hidrógeno pegado a un no metal. O sea, nunca hemos visto visualmente una fórmula en la cual tengamos metal y no metal juntos. Pues esa es una forma muy sencilla de reconocer una sal. Una sal es un compuesto que en su fórmula química tiene un metal y un no metal juntos, ¿sí? Por primera vez. Puede haber, obviamente hay una clasificación de sales, pero lo básico, lo elemental, es que una sal en su fórmula química tenga un metal y un no metal juntos. ¿Cómo se produce una sal? Una sal proviene de la reacción química entre un hidróxido y un ácido. Esa reacción, que es conocida en química como reacción de neutralización, produce siempre agua y una sal. Esa reacción de neutralización, esa palabrita hay que darle mucha importancia. Acá voy a aclarar algo. Yo dije que las sales en su fórmula química tienen siempre un metal y un no metal. Pues bien, pensemos esto. Como las sales provienen de una reacción entre un hidróxido y un ácido, observen que el metal que forma la sal proviene siempre del hidróxido y el no metal que posee la sal proviene siempre de ese ácido. Bien, una de las formas más sencillas de entender una sal es entender que una sal proviene de una reacción de neutralización. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué es lo que se neutraliza? Pues se neutralizan cargas. Cuando yo pongo el hidróxido a reaccionar con el ácido, se neutralizan cargas. Ahora, si yo miro, yo no veo las cargas. Obviamente no las voy a mirar mirando un vaso de precipitado donde yo puse el hidróxido y el ácido, pero si yo escribo la reacción tampoco veo las cargas. Lo que tengo que saber es algo que ocurre en la intimidad de ese hidróxido y en la intimidad de ese ácido, lo que me lleva a darme cuenta de dónde provienen esas cargas. Cuando yo pongo, vayamos por el hidróxido, cuando yo pongo un hidróxido en solución acuosa, ocurre un fenómeno que es el fenómeno de ionización, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando está en solución acuosa un hidróxido, una base, como se conoce en general, el grupo oxidrilo se separa del metal, siempre, ¿sí? El grupo oxidrilo siempre se va con una carga negativa y el metal queda con carga positiva. ¿Cuánta carga positiva tiene ese metal? Puede tener una carga positiva, como acá estoy poniendo de ejemplo el sodio. Puede tener dos cargas positivas, como por ejemplo sería el calcio, el bario. O sea, la cantidad de carga positiva que va a adquirir ese metal está íntimamente relacionada con su número de oxidación. El número de oxidación del sodio es +1, ¿sí? Eso significa que pierde un electrón. Por eso el sodio, cuando forma un catión, queda con una carga positiva. En cambio, el calcio tiene dos cargas positivas, ¿sí?
Ahora, el grupo oxidrilo siempre se va con una carga negativa, siempre se va con una carga negativa. Bien, por otro lado, cuando yo pongo un ácido en solución acuosa, ocurre un fenómeno que se conoce comúnmente como disociación de un ácido. ¿Qué es lo que ocurre medianamente? Es que el hidrógeno, que tiene todo ácido, el hidrógeno se aparta del resto, ¿sí? Del resto de esa parte no metálica, que puede estar formada solo por no metal o también por no metal pegadito al oxígeno, porque todos sabemos que hay ácidos que son binarios y hay ácidos que son ternarios. Los ácidos ternarios son los que tienen oxígeno, ¿sí? La cuestión es que sin importar si es un ácido binario o es un ácido ternario, cuando yo pongo cualquier ácido en solución, lo que va a ocurrir es que el hidrógeno se va, se separa. ¿De qué manera se separa? El hidrógeno siempre se va con una carga positiva, siempre, siempre. Esto tiene que ver con su electronegatividad, ¿sí? Bien, siempre se va con una carga positiva y el resto de toda esa molécula queda con una carga negativa o más cargas negativas. ¿De qué depende? Y en un primer momento yo les puedo decir, depende, está íntimamente relacionado con su número de oxidación. O también les digo un truco. Si ese ácido estaba formado por un solo hidrógeno, el resto de la parte no metálica va a quedar con una carga negativa. Ahora bien, si ese ácido estaba formado por dos hidrógenos, cuando se separan, cuando se disocian, el resto de la parte no metálica queda con doble carga negativa. Si inicialmente el ácido tenía tres hidrógenos, cuando se produce la disociación, el resto de esa parte no metálica quedará con tres cargas negativas. O sea, la cantidad de cargas que adquiere esa parte no metálica, ¿sí? Que se separa, que es abandonada por el hidrógeno, la cantidad de cargas negativas es igual a la cantidad de hidrógenos que al principio tenía, ¿sí? Bueno, y acá vemos una reacción de neutralización. La reacción de neutralización está acá a la derecha. Hidróxido de sodio reacciona con ácido clorhídrico para dar agua más una sal que se llama cloruro de sodio, ¿sí? Pero es una sal. Si yo la veo a esa fórmula, tiene sodio, metal, cloro, no metal. Eso es una sal. Cuando yo intento entender cómo se formó esa sal, se formó por un proceso de neutralización. Lo veo bien, digamos, representado en ese vaso de precipitado. Yo voy a tener un montón de cargas. O sea, yo solamente puse un poco, pero recuerden que un mol de cualquier sustancia tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. O sea, millones y millones de hidrógenos positivos, millones y millones de grupos oxidrilos negativos, y pasa lo mismo con el cloro, ¿sí? Con su carga negativa, y con el sodio con su carga positiva. Lo que ocurre en esa reacción química es que las cargas opuestas se atraen. Entonces, el hidrógeno que está con carga positiva encuentra un grupo oxidrilo con carga negativa. Una carga positiva, una carga negativa se unen y se neutralizan esas cargas. Entonces, cuando un hidrógeno se une con un grupo oxidrilo, se forma agua. Entonces, ¿qué ocurre? El sodio positivo con una carga positiva encuentra un cloro con una carga negativa, se unen formando una sal, anulando, ¿sí? Cancelando esa carguita positiva con esta carguita negativa, y así se va formando la sal. Por eso es una reacción de neutralización.
Bien, ejemplos de cómo se produce la ionización de una base o de un hidróxido. El primero que está ahí es hidróxido de sodio, que en solución acuosa, por eso se pone la flecha y el agua sobre la flecha, porque no ocurre una reacción química, en realidad ocurre un fenómeno en el cual el agua produce ese fenómeno, ¿sí? De ionización. Se obtiene el metal, recuerden, siempre con carga positiva. Entonces el sodio se va con una carga positiva. ¿Por qué se va con una carga positiva? Porque su número de oxidación es +1. ¿Y por qué es +1? Porque tiene un solo electrón en su último nivel de energía. ¿Ven cómo todo está relacionado? Y se produce un grupo oxidrilo con una carga negativa. Los grupos oxidrilos siempre, siempre tienen una carga negativa. Vamos a ver el de abajo. Tengo hidróxido de bario. Lo puse en solución acuosa y ¿qué ocurrió? Se obtiene un bario y el bario tiene número de oxidación +2. Pertenece al grupo 2 de la tabla periódica. Tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Entonces, cede esos 2 electrones, ¿sí? Por eso, el bario se va con 2 cargas positivas. Número de oxidación +2. ¿Qué es lo que genera 2 grupos oxidrilos? Cada grupo oxidrilo tiene una carguita negativa. Por eso se generan 2. Es como que el bario está unido a 2 grupitos oxidrilos. Y entonces a uno le da su electrón, al otro grupo oxidrilo le da el otro electrón. Cuando los deja ir, el bario queda con 2 cargas positivas, generando 2 grupos oxidrilos con carga negativa, ¿sí? Fíjense que al ladito les hice un dibujito de un nene diciendo no. Yo no puedo poner un grupo oxidrilo con 2 cargas negativas arriba. No existe eso, ¿sí? Eso no existe, esa posibilidad no existe. Lo que puedo hacer es generar 2 grupos oxidrilos y cada grupo oxidrilo con una carga negativa. Vayamos al ejemplo de abajo. Tengo hidróxido de aluminio. Lo pongo en solución acuosa. Ionización. El metal se va siempre con carga positiva, o sea, el aluminio se va a ir con carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas? ¿Y qué número de oxidación tiene el aluminio? +3, 3 cargas positivas, ¿sí? Y origina 3 grupos oxidrilos, cada grupo oxidrilo con una carga negativa, una carga negativa, una carga negativa, ¿sí? Un aluminio, un átomo de aluminio, está unido a 3 grupos oxidrilos. Cuando viene el agua, se va un grupo oxidrilo, se va otro grupo oxidrilo, se va otro grupo oxidrilo. Cada grupo oxidrilo con una carga negativa. Por eso, al lado, con el nene que dice no, les explico, no puede existir un grupo oxidrilo con 3 cargas negativas. No existe esa especie en química, ¿sí? Espero que ya te... Bueno, vamos a ver entonces ahora ejemplos de disociación de ácidos. Por ejemplo, puse 4, ¿sí? Vamos a ver el primero, el 1. Tengo ácido bromídrico, es un hidrácido, es un ácido binario, no tiene oxígeno, ¿sí? Solamente tiene hidrógeno y tiene bromo, o sea, tiene hidrógeno y un no metal. Cuando yo lo pongo a ese hidrácido en agua, se separa siempre el hidrógeno del resto de la molécula. El hidrógeno siempre se va con carga positiva. Vuelvo a repetir, el hidrógeno siempre se va con una carga positiva y el resto de la molécula adquiere carga negativa porque el resto de la molécula siempre contiene no metal, ¿sí? Entonces, por un tema de electronegatividad, siempre va a quedar con carga negativa. ¿Cuánta carga negativa? Podemos verlo de dos maneras. Relacionado con el número de oxidación, en este caso el bromo está actuando con -1, por eso tiene una carga negativa cuando se le va el hidrógeno,
o el bromo adquiere una carga negativa porque lo que pierde, lo que se le aleja es un hidrógeno. Dos maneras de ver lo mismo. Vayamos al caso 2. Acá tengo ácido sulfídrico, ¿sí? H2S. Lo pongo en agua, ¿qué ocurre? Se separan de esa molécula, se separan dos hidrógenos. Cada hidrógeno se va con su carga positiva y se genera un azufre que tiene dos cargas negativas. ¿Por qué tiene dos cargas negativas el azufre? Uno, porque el número de oxidación ahí del azufre es -2. Y lo otro es, ese azufre estaba unido a dos hidrógenos. Un hidrógeno se va con su carga positiva, otro hidrógeno se va con su carga negativa. El pobre azufre queda con dos cargas negativas, ¿sí? Cada hidrógeno se va con carga positiva. Por eso al lado hay un señor muy enojado diciendo que no puedo poner, no existe la especie hidrógeno con dos cargas positivas. No existe esa especie, porque el hidrógeno como átomo no tiene la posibilidad de tener dos electrones. No tiene dos electrones, tiene uno solito. Es todo lo que puede hacer en su vida. Por eso el hidrógeno siempre se va con una carga positiva. Ahora, esa molécula puede tener un hidrógeno, puede tener dos hidrógenos, puede tener tres hidrógenos. Bueno, se generarán hidrógenos positivos, 1, 2, 3, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la de abajo. Ahí ya les puse de ejemplo un oxoácido, ¿sí? Un oxácido, HNO2. Se llama ácido nitroso. Yo cuando pongo el ácido nitroso en agua, ¿qué va a hacer? Se va el hidrógeno y queda un resto de una molécula formada por NO2. Es toda una parte no metálica, nitrógeno no metal, oxígeno no metal. Se quedan juntitos, se les va el hidrógeno. El hidrógeno siempre con una carga positiva, se va uno solito. Y el resto de esa molécula, NO2, todo ese resto adquiere una carga negativa. ¿Por qué? Porque tenía un hidrógeno. Entonces le queda un electrón que se lo regala el hidrógeno. Por eso queda con una carga negativa. Un hidrógeno positivo, NO2 con una carga negativa. Vayamos al de abajo. También es un oxácido, H2CO3, ¿sí? En el punto 4, H2CO3. Eso se llama ácido carbónico, ¿ya? Entonces, me faltó poner cuando está en agua, ¿no? Entonces ya verán, ya eso lo saben. ¿Qué se generan? Dos hidrógenos. Se generan dos hidrógenos, cada hidrógeno con una carga positiva. Miremos el señor enojado, no existe un hidrógeno que tenga dos cargas positivas. Por lo tanto, como tengo un hidrógeno con carga positiva, bueno, ahí se generarán dos de esos. Entonces, todo el resto de la molécula, toda esa parte no metálica de esa molécula, que en este caso es un carbono con tres oxígenos, si ese CO3, queda con dos cargas negativas, ¿sí? ¿Por qué queda con dos cargas negativas? Y porque estaba unido a dos hidrógenos. Se le fue un hidrógeno, se le fue otro hidrógeno, dos carguitas negativas. Sal, un poco compleja, pero no es muy compleja. Tenemos ácido sulfuroso con hidróxido de litio. Bueno, nosotros ya sabemos que todo este hidrógeno, 1, 2, 3 hidrógenos, los que tenga el ácido, no importa, ¿sí? Ya sea un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, todos estos hidrógenos del ácido se van a unir con el grupo oxidrilo o todos los grupos oxidrilos que haya, ¿sí? Que provienen de la base. Estos hidrógenos con estos grupos oxidrilos me van a formar agua, ¿sí? Moléculas de agua.
muchas, 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 muchas moléculas de agua. Después veremos cuántas cuando al final de todo balanceemos la reacción. Bien, entonces se va a formar agua y necesito acá formar la fórmula de la sal. ¿Cómo se forma esa sal? Por neutralización de cargas. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, me voy a poner acá, ¿sí? Lo voy a hacer. Toda esta parte no metálica del ácido, ¿con cuántas cargas negativas queda? Y antes tenía 2 hidrógenos. Entonces, toda esta parte no metálica del ácido va a quedar con 2 cargas negativas. No metal queda con cargas negativas. ¿Cuántas? Según la cantidad de hidrógenos que tenía al principio. Tenía 2 cargas negativas. Bueno, después, ¿qué tengo del otro lado? Y del otro lado tengo todo este metal, que es el litio en este caso, que estaba unido a un grupo oxidrilo. O si lo quiero ver de otra manera, el litio tiene número de oxidación +1. La cuestión es que es un metal, queda con carga positiva. Entonces, ¿qué tengo? Los hidrógenos y los grupos oxidrilos se van, se toman el buque, ¿sí? Y forman agua. Y entonces ahora tengo toda una parte no metálica que se va a unir a una parte metálica con el fin de neutralizar cargas. Entonces, a ver, veamos, lo voy a poner acá aparte, ¿sí? Para que veamos bien. Tengo SO2 y acá tiene 2 cargas negativas. Y por el otro lado tengo litio con una carga positiva. Tengo que juntarlo de tal manera que se neutralicen cargas. Si yo junto uno de estos, un SO2 con sus 2 cargas negativas, con un litio, ¿se neutralizan todas las cargas? No, porque tengo 2 negativas y una positiva. Entonces, salieron unos globos ahí. Lo que voy a necesitar es traer otro litio más, ¿sí? Eso va a salir luego en el balance, pero la idea es que tengo que traer otro litio más. Estos 2 litios juntos sí me permiten neutralizar estas 2 cargas negativas. ¿Esto cómo lo voy a expresar? Litio 2 SO2, que es toda esta parte. Ahí formé la sal. Litio 2 SO2. Otra forma de verlo, si quieren, esa es una, tengo SO con sus 2 carguitas negativas, bueno, y acabo en 2, ¿sí? Toda esta partecita. Y tengo litios positivos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando formábamos las fórmulas, por ejemplo, de los óxidos, era símbolo, símbolo, números de oxidación y los bajaba cruzándolos? Pues podemos hacer algo similar acá, digamos. Sería otra propuesta, otro camino a este que hicimos acá. Entonces tengo dos acá, entonces lo bajo y lo cruzo acá, 2. Uno acá, entonces lo bajo y lo cruzo acá. Ustedes saben que el 1 nunca se pone, entonces ¿qué me quedaría? Litio 2 SO2. Esa sería otra forma, ¿sí? Bien, ya sea por esta forma o por esta forma, las que ustedes se sientan más cómodos. La cuestión es que acá terminé. Voy a borrar esto porque me parece que es como medio engorroso, ¿sí? Esto ya está, ya lo usé, ya la balanceé, ¿está? Esto también. O sea, no lo balanceé, lo que quiero es balancear ahora. Y esto me molesta. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacerlo con otro color, si quieren. Ahí. Ahí está. Vamos a balancear una reacción de neutralización en donde yo ya tengo el ácido, la base, el agua y formé la fórmula de la sal. Siempre, 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 siempre esto es un lápiz y una goma y paciencia, pero sobre todo manejar el orden.
Primero siempre vamos por los metales, luego balanceamos los no metales, luego balanceamos el hidrógeno y por último siempre balanceamos el oxígeno. Bien, ¿cuál es el metal acá? El litio. De este lado de los reactivos tengo un átomo de litio. De este lado tengo 2 átomos de litio. Entonces, claro, voy a tener que poner el doble de hidróxido de litio. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía acá yo que este litio llama a otro litio? Claro, por eso después termino requiriendo el doble de hidróxido de litio. Genial. Ahora vamos por el no metal. El no metal acá es el azufre. De este lado de los reactivos tengo un átomo de azufre. De este lado de los productos tengo un átomo de azufre. Vamos bien. Hidrógenos. De este lado de los reactivos tengo 2 hidrógenos que me provee el ácido. 2. Y este 2 me abarca todo el hidróxido. Entonces también me va a afectar el hidrógeno este que está acá en el grupo oxidrilo. Y entonces tengo 2 acá, 4. De este lado solo tengo hidrógenos en el agua y tengo 2. Para tener 4 voy a tener que poner un 2 bien grande ahí. Oxígenos. Bien. Oxígenos. Acá tengo 2. Más 2 acá, 4. 4 oxígenos del lado de los reactivos. Y de este lado tengo 2 que me aporta el agua y 2 que me aporta la sal. Entonces tengo 4. 4 y 4 está bien. En voz alta esta reacción se leería: un mol de ácido sulfuroso requiere 2 moles de hidróxido de litio para generar 2 moles de agua y un mol de sulfito de litio. Así se dice.